Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a abordar el tema de la importancia de los valores. Bien, entender el término valores, y vamos a irnos desde su origen, entender este origen, que viene del latín, que es de la palabra valores, que significa fuerza, fortaleza. He ahí la razón del por qué he colocado esta imagen. Los valores lo que generan en cada uno de nosotros es que generemos esta armadura, esta fortaleza que cada uno tenemos, que nos va a permitir reaccionar o actuar en diferentes momentos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, los valores siempre influyen a nosotros como hombres, como personas, directamente en las decisiones que vamos a tomar. Algo muy característico respecto a los valores es que nosotros somos libres de escoger los valores que vamos a emplear en determinada situación y, por supuesto, cómo lo vamos a llevar a la práctica. Bien, y como les decía, los valores son estas conductas, estas actitudes que nosotros tenemos frente al comportamiento de diferentes situaciones. Algunas veces pues nosotros podremos actuar de una manera más intuitiva, lo haremos pensando cómo actuar, llegaremos ya a un nivel de análisis de la situación en la que estamos viviendo. Sí. Tenemos al autor de Ortega y Gasset que nos plantea que los valores no se ven y solo hay que vivirlos, estimarlos o desecharlos. Quiero que vayamos analizando este planteamiento. ¿Por qué lo vivimos? Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta frente a uno u otro valor, que vamos ya a estudiarlo más adelante, ¿sí? A estimarlos o desecharlos, porque yo consideraré el valor A o B, o una situación hipotética A o B, frente a la reacción que yo voy a tener con este valor. He querido colocar este faro de aquí, para que entendamos que los valores nos guían en nuestro camino, nos guían en esa posibilidad de opciones que nosotros tenemos que tomar en nuestro día a día. Hemos hablado ahora de los valores, entendiendo que este es un concepto que desde niños lo venimos practicando, lo venimos entendiendo. Desde nuestros padres nos enseñan desde muy pequeños el tema de la verdad, el tema de la bondad, ¿sí? Son valores que ya los aprendemos en nuestra casa, pero también ya cuando estamos en un sistema educativo también tenemos que enfrentarnos a otras situaciones donde vamos a ver que nuestros valores también juegan un papel fundamental. En este momento quiero que analicemos 10 valores. Estos 10 valores en el día a día los estamos poniendo en práctica. No quiero decir que son los más importantes, pero sí quizás los que más nos empleamos. El primero de ellos es la bondad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bondad, nos recoge ese deseo de hacer el bien, de poder comportarnos de una manera adecuada con nuestro prójimo, entendiendo que pueden ser con humanos, con animales, con el planeta, ¿sí? Con todos los seres vivos. Buscamos en la medida de lo posible y nuestras posibilidades podernos comportar de una manera adecuada. Como vemos aquí este niño, ¿qué hace? Tiene una mascota, un perro tal vez que lo encontró en medio de su camino y lo que quiere hacer es jugar con él, compartir, darle amor, incluso quizás compartir su helado, ¿sí? Es esa bondad, ese deseo de amor que podemos dar. Por otro lado tenemos a la sinceridad, que se traduce en el hecho de vivir y relacionarse sin intenciones ocultas con el resto. Les decía hace un momento que desde que somos muy niños nos forman para que nosotros seamos sinceros, digamos la verdad. Cuando vamos creciendo ya nos enfrentamos a diferentes situaciones donde quizás en algunos momentos sea un poco difícil afrontar y decir la verdad, pero esa educación que nos han dado desde muy pequeños nos motiva a que seamos sinceros. Luego tenemos la empatía. La empatía nos ayuda a ponernos en situaciones de nuestros semejantes, lo que ellos están viviendo, ¿sí? A entenderlos, a apoyarlos, a cuidarlos cuando sea necesario. Cuando hablamos de ser empático, muchas veces se ocupa la expresión de ponerse en los zapatos de los demás, entendiendo que no siempre vamos a saber qué está viviendo esa otra persona, qué es lo que le está motivando para actuar de una u otra forma. Entonces, siempre detenernos un momento para analizar qué está ocurriendo con esa persona, cuál es la razón que quizás le está motivando para que pueda tener ese accionar, y nosotros qué podríamos hacer desde nuestro lado empático. Podemos o no llegar a sentir lo que está sintiendo esa persona, o al menos asemejarse qué es lo que está viviendo esa persona para poderle apoyar a que salga de una o determinada situación. Continuamos con el amor, ¿sí? El amor podríamos decir que es el sentimiento más fuerte que tenemos todos los seres humanos, entendiendo que tenemos amor a nuestra familia, a nuestros amigos, al resto de seres humanos, a nuestras mascotas, pero también podemos llegar a sentir un amor por la naturaleza, ¿sí? Es ese motor que tenemos cada uno de nosotros, donde nos permite recibir, convivir, compartir, respetar y confiar. En la imagen que quería colocarles aquí,
Vemos una familia, ¿sí? Una familia que está disfrutando el espacio de estar juntos, el espacio de que puedan compartir. Además de ello, que lo están haciendo en la naturaleza, compartiendo, respetando ese entorno que es tanto de ellos como nuestro. La paciencia, ¿sí? La paciencia nos enseña que debemos nosotros tolerar ciertas incomodidades o preocupaciones frente a determinadas situaciones que no la podemos cambiar o no la podemos acelerar. Entender que tenemos días buenos, días malos, pero que existe solución a la mayoría de problemas, ¿sí? En esta imagen que vemos aquí posiblemente un padre, un abuelo o un niño. ¿Qué están haciendo? Es un juego de ajedrez, un juego que requiere mucha paciencia y mucha estrategia. Entonces, lo que esta familia le está enseñando a este niño es esa paciencia en el cual él tiene que dedicarse para poder generar esos movimientos en el ajedrez que posiblemente le lleven a ganar. Y en el caso de no ganar esta partida, entender que tendrá otras posibilidades, otras oportunidades para que pueda tener esa victoria. La gratitud, ¿sí? La gratitud es esa recompensa tanto para la persona que da como para la persona que recibe. Vemos aquí una persona que está dando un abrazo. Podemos entender que ha ocurrido alguna situación donde se ha generado esta gratitud, este agradecimiento. Y estas dos personas pues han decidido darse un abrazo en forma de gratitud. Vemos al lado, en cambio, una chica que disfruta mucho estando en la naturaleza, que ha lanzado hojas al aire y por lo tanto ella tiene esta gratitud por el entorno donde vive. ¿Sí? Esa gratitud incluso la podemos ver reflejada en la sonrisa en ambas imágenes, ¿sí? En la imagen del abrazo no podemos ver la cara de la persona que está recibiendo el abrazo, pero sí nos lleva a imaginar que de igual forma que esta persona tiene una sonrisa, del otro lado también existe una. Porque como les decía, tenemos esa recompensa del que da, tanto como el que recibe. Tenemos también el valor del perdón, ¿sí? El perdón nos permite mostrar el camino correcto a aquel individuo que quizás obró mal con nosotros o con terceras personas, ¿sí? El momento que nosotros llegamos a perdonar, desistimos de ese castigo, de esa venganza que quizás quisiéramos tener con la persona que nos hizo daño. El momento que uno genera ese perdón, tenemos nuevamente ese sentimiento, ese valor de amor que nosotros damos a las diferentes personas. Encontramos también la humildad, ¿sí? La humildad igual es un valor que lo aprendemos desde muy pequeños, entendiendo que cada uno de nosotros somos parte de una sociedad, ¿sí? Que cada uno de nuestros propios límites, debilidades, ¿sí? Somos parte de una comunidad y entendiendo que si somos parte de ese todo y trabajamos todo desde el equipo, entendiendo que nadie es más o menos, podemos salir adelante. La responsabilidad, nuevamente un valor que lo vemos muy claro desde niños. El momento que nosotros estamos creciendo, tenemos diferentes facetas, nos vamos vinculando ya tanto en un entorno quizás estudiantil, laboral, con amigos, ¿sí? Nos dice que cada uno de nosotros tenemos deberes, compromisos y obligaciones con terceros, además de esa responsabilidad propia que nosotros tenemos. Vemos aquí una niña, cuando somos niños a todos creo que en algún momento nos dijeron, tu única responsabilidad es estudiar, tu única responsabilidad es hacer tu cama, ¿sí? Pequeñas tareas, pequeñas responsabilidades que nos dieron para que primero nos atendamos nosotros. Luego tenemos esa responsabilidad de compartir con alguien más, esa responsabilidad, como el que he puesto en esta segunda imagen, la responsabilidad con la naturaleza, de respetarla, cuidarla y obviamente motivar a los demás también que tengan esta responsabilidad frente al medio ambiente. La solidaridad, ¿sí? Es un sentimiento que en principio nos permite ayudar a otros seres humanos, ¿sí? Lo importante del tema de la solidaridad es que podemos hacerlo en cualquier momento. No se presenta en una situación en particular, sino en nuestro día a día, como un simple accionar. Decía una persona, tal vez un adulto mayor, no puede cruzar la calle, tener este sentimiento de solidaridad, ese valor de darle una mano y cruzar la calle. Quizás en nuestro tiempo ajetreado, tal vez nos haya tomado 1 o 2 minutos más, pero tenemos esa acción, ese sentimiento de poder ayudar a alguien más en un momento que esta persona quizás se le iba a conflictuar. En la imagen vemos que están subiendo una montaña, una persona ya ha llegado a la parte superior, por lo tanto necesita ya que se le dé esa mano, ese empujón para que pueda subir. Bien, todos estos valores que acabamos de ver, como les había dicho, los vamos aprendiendo desde muy niños, los vamos entendiendo con el pasar del tiempo. Y esto nos lleva a entender que somos parte de una globalización.
Y esta globalización también nos ha generado muchos problemas. Hay situaciones que en el contexto de actual, y quiero que lo vayamos estudiando ahora, los identifiquemos cómo nosotros pudiéramos actuar frente a uno u otro en función de los valores que nosotros tenemos. Por un lado tenemos la interconexión económica y el crecimiento tecnológico. Quiero que los veamos estos dos un tanto a la par, entendiendo que en el momento que existe una interconexión económica, la globalización permite que entre todos los países, entre una gran masa de personas, sí, exista este intercambio económico, tanto de bienes, servicios entre los diferentes países. Y esto porque les decía que va relacionado con el crecimiento tecnológico. En el momento que igual hay un crecimiento económico, permite que el sistema tecnológico también mejore, se adapte, innove, cambie, ¿sí? Que se presenten nuevas opciones. Y entendiendo que al tener ya una comunicación instantánea y la automatización de procesos, también nos lleva a que se genere también un gasto económico o una reutilización de fondos. Por lo tanto, en las diferentes situaciones que aquí se presenten, también cada uno como seres humanos, estando quizás como director tal vez de una de estas empresas, siendo funcionario, también vamos a tener que enfrentarnos a diferentes situaciones donde nuestros valores se van a ver reflejados. Un tema del cambio cultural, los desafíos sociales. Cuando hablamos de un cambio cultural, sí, es esa interacción global que vamos a tener entre los diferentes lugares, entre las diferentes personas, entendiendo que en función del espacio geográfico donde se encuentra se mantendrán diferentes ideas, valores, prácticas culturales, y que con el crecimiento globalizado que tenemos hoy en día se permite compartir también esto con otros países, entendiendo que nos estamos enriqueciendo culturalmente, ¿sí? Y esto nos desafía también a que podamos preservar esas identidades locales que tiene cada uno de los espacios de los países. ¿Por qué este tema lleva a ser aquí importante? Puedo poner simplemente un ejemplo en cuanto al respeto. Si en otra cultura, en otro país, tienen determinada celebración y tal, y en mi país no estamos de acuerdo, o como persona yo no estoy de acuerdo, pues bueno, tengo que actuar desde un tema de respeto, entender que esa es su costumbre, su cultura, y yo no puedo desafiarla. En el tema de los desafíos sociales, ¿sí? Va igual relacionado al tema del cambio cultural. Al tener esta globalización, esta cercanía entre las diferentes culturas, entender que existe una desigualdad económica, una desigualdad de género, sí, existen muchas pérdidas de empleo debido a las competencias internacionales, incluso llega a generarse una homogenización de culturas, entendiendo que hay ciertos patrones culturales a nivel mundial que se manejan de maneras similares. ¿Por qué aquí nuevamente se presentan los valores? Porque nosotros debemos entender cómo nosotros vamos a actuar frente en el caso de que venga una competencia internacional en un entorno laboral. ¿Cómo será mi reacción? ¿Cómo me voy a comportar con esta persona? Si es que yo identifico que existe una desigualdad económica, una desigualdad en mi espacio de trabajo por un tema de género, de igual forma, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Estos problemas o situaciones en el entorno de globalización nos llevan a analizar que estamos viviendo en una crisis de valores en nuestra sociedad. ¿Por qué hablamos de una crisis de valores? ¿Sí? Primero, entendiendo que esta crisis de valores nos forman a nosotros como humanos desde pequeños, desde seres humanos que estamos en nuestra casa, en nuestro entorno pequeño, y luego nos vamos conviviendo, trabajando con otras personas, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos estos valores, somos éticos, somos morales, y nos enfrentan a diferentes situaciones de crisis a nivel mundial, a nivel de país, a nivel local, incluso en nuestro hogar. Entonces nosotros debemos entender que somos parte de este cambio, parte de la globalización, parte de lo que queremos llegar a ser, y por lo tanto somos parte de una sociedad, lo cual nos permite y nos obliga a saber cómo actuar y cómo deberíamos enfrentar todas estas situaciones. Por lo tanto, se genera una desconfianza y un deterioro de las relaciones sociales. ¿Por qué hablo de aquí? Hay mucho tema de que nos destruimos mutuamente, hay un tema de hipocresía, un tema de la confianza que se pueda generar entre un individuo y otro. Incluso llegase a tener situaciones que las instituciones se ven afectadas por ese comportamiento que pudiéramos llegar a tener de parte de nosotros, ¿sí? ¿Dónde queda nuestra ética? ¿Dónde queda nuestra moral frente a las situaciones que tenemos que enfrentar con nuestros compañeros y con nuestra institución? Y eso nos lleva al tema de la corrupción y la falta de transparencia. Es muy común en un entorno político conversar, hablar, ¿sí? Este tema de la corrupción,
que ha habido quizás un tema de un conflicto de intereses de por medio, pagos quizás, pero esto nos lleva a pensar qué está pasando con nosotros como sociedad. ¿Por qué actuamos de esta forma? ¿Por qué estamos actuando frente a un ganar cuando en realidad yo debería actuarlo con una transparencia? ¿Sí? Entonces, analicemos esta situación. ¿Por qué en tanto en nuestro espacio laboral, ¿sí?, tenemos este tema de corrupción, de falta de transparencia? No podemos relacionarnos de una manera adecuada todo el tiempo. Nos lleva también a las diferentes de inequidad y desigualdad, ¿sí? Entendiendo la desigualdad como este aumento tanto en la parte económica como social que nos está generando tensiones en los diferentes niveles, no solo hablando de una desigualdad de género, sino desigualdad en todo su sentido de palabra. Lo que buscamos hoy en día es encontrar una equidad, que sobre todo esto sea sostenible a lo largo del tiempo. Nosotros necesitamos sentirnos que somos dignos de estar en el espacio de trabajo, que tenemos las mismas oportunidades que mis compañeros y que no influye quizás porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy más joven, porque tengo determinadas características en mi cuerpo, ¿sí?, sino que me valoran por quién soy, por cómo estoy preparado y por lo que soy capaz de hacer. Y esto nos lleva a la siguiente, que es el impacto en la toma de decisiones. Quizás en sus espacios laborales, en sus entornos educativos, han sentido en algún momento que existe alguna inclinación o favoritismo por una u otra persona, entendiendo que siempre se debería tratar en el entorno donde nosotros estamos, existe esta equidad y que los intereses individuales de cada uno de los miembros son iguales, son igual de valederos, se respetan. Y esto de aquí tiene que ser manejable a corto, mediano y largo plazo. La imagen de aquí que nos muestra que tenemos una persona en el centro que está cargando con la responsabilidad de muchísimas personas que se encuentran a su derecha. Vemos que estas personas están inclinadas, se están apoyando en esta persona y quizás estas de aquí no están tomando las decisiones, no están reaccionando como deberían frente a las oportunidades que tienen, a las cosas que deben hacer dentro de su entorno. Pero ¿qué ocurre con las personas que están a la izquierda? Pues vemos que están rígidas, que están tranquilas, que no pasa nada. De aquí tenemos dos espacios, dos mundos. Los primeros que se apoyan en el otro, no cumplen sus actividades, ¿sí?, mientras que los otros quizás lo están cumpliendo o están abusando de la persona que está en el medio, ya que ella es la que está soportando a que todo, en este caso en este equipo, funcione. Digamos al último, que nos habla de la pérdida de cohesión social, ¿sí? Cuando hablamos de esta pérdida de cohesión social, es de esta forma de relacionarnos entre hombres, mujeres, niños, adultos, ¿sí? No nos está permitiendo que construyamos una sociedad sólida, inclusiva, diversa, que hoy en día en realidad es el camino. Debemos buscar llegarlo allá para que cada uno de nosotros podamos tener oportunidades equitativas en el entorno donde nos desarrollemos. Por lo tanto, cada uno de los valores, las situaciones que hemos visto en la clase del día de hoy, nos lleva a pensar que tenemos que darle esta importancia a cada uno de los valores. Muchas veces lo damos ya por hecho, damos que nosotros ya sabemos los valores, sabemos cómo comportarnos y tal vez no nos detenemos a reflexionar qué está pasando en nuestro entorno. ¿Puedo yo aportar en algo? ¿Tengo yo que quizás dar alguna opinión? ¿Sí? Entender que yo puedo o necesito ayudar a tomar decisiones, tomar mis propias decisiones y colaborar cuando sea necesario en la toma de decisiones. Fortalecer mis relaciones cercanas, mis relaciones en un entorno laboral, favorecer con mi comportamiento para que estas relaciones sean adecuadas. Dar un sentido de identidad, sentirme que soy parte de mi comunidad, sentir que las personas que están formando parte de mi comunidad son un miembro importante. Buscamos también construir un mundo mejor, ¿sí? ¿Por qué buscamos construir un mundo mejor? Ya que nosotros somos parte de este mundo y tenemos que garantizar que tenemos las mejores situaciones para poderlo vivir adecuadamente. Y sobre todo entender el último, que nos hace más fuertes. En el momento que yo tengo claro cada uno de mis valores, puedo considerarme que soy más fuerte, soy capaz de reaccionar a diferentes situaciones y que tengo sobre todo esa fortaleza en la toma de decisiones. Entendamos y recordemos que todos los valores me están generando esa armadura. Y no quiero decir como armadura que pongo un límite, sino que en realidad me da la fortaleza para que yo pueda actuar frente a una situación u otra. Listo, chicos. Con este de aquí hemos estudiado el concepto, el tema de la importancia de los valores que nosotros tenemos en la sociedad
y nos permite que podamos desarrollar nuestro trabajo del componente en contacto con docente en la unidad número 1. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en la próxima clase.